¿Alguna vez has sentido que el dolor de lo que te hicieron es tan grande que perdonar parece imposible? Tal vez has sido herido profundamente, quizás por una traición, una palabra cruel o una acción que dejó cicatrices en tu corazón. Y ahora, al mirar esa herida, la idea de perdonar parece más una carga que un acto de liberación. ¿Cómo se puede perdonar cuando el dolor parece no tener fin? Y si te dijera que en la Biblia hay un poder escondido, un secreto tan profundo que, cuando lo comprendes, cambia radicalmente tu capacidad de perdonar. ¿Estarías dispuesto a descubrirlo? Si tu alma está atrapada en el sufrimiento, si las cicatrices de tu vida aún sangran, quiero que sepas que existe una esperanza. La misma palabra que te guía en tu vida cristiana también tiene el poder de transformar la forma en que ves el perdón, dándote una fuerza que va más allá de lo humano. Hoy vamos a descubrir cómo el perdón no solo es posible, sino que se convierte en una llave divina que te libera de las cadenas del pasado. Este video no es solo una reflexión sobre el perdón, es una invitación a un viaje profundo hacia el corazón de Dios, donde el perdón deja de ser un sacrificio y se convierte en una manifestación de su amor y poder en tu vida. Si sientes que aún no puedes perdonar, quédate hasta el final. Hoy Dios tiene un mensaje para ti, un mensaje que cambiará tu perspectiva, tu corazón y, por supuesto, tu vida. Hay algo que tal vez no sabes. El poder de perdonar no es solo un acto de obediencia, sino una poderosa herramienta para liberar tu alma y restaurar tu vida. Pero hay un secreto, un principio bíblico que muy pocos han comprendido a fondo y que al ponerlo en práctica desbloquearás una paz y una fortaleza que cambiarán todo. A lo largo de este video descubrirás que el perdón no es un simple acto de olvido, sino una decisión que cuando se toma en fe trae consigo una restauración sobrenatural. Y quiero que sepas que al final de este video estarás más cerca de esa libertad que tanto necesitas. Pero antes de que empecemos, quiero que tomes un momento y hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios una palabra que refleje tu disposición al perdón, como un compromiso con tu sanidad espiritual. Si has llegado hasta aquí buscando respuestas de Dios, comenta: soy libre en Cristo, porque tu declaración tiene poder. Además, no olvides dar un me gusta al video. Cada vez que lo hagas, estarás permitiendo que más personas puedan recibir este mensaje de sanidad. Ayúdanos a expandir la palabra de Dios y a tocar más vidas. Al dar like, estarás siendo parte de la obra de Dios en este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te felicito por tomar un paso de fe y unirte a este estudio. Que tu fe crezca mientras compartes este video con otros que tal vez no tienen una iglesia cercana, pero que necesitan saber lo que hoy descubrirás. Al suscribirte, estarás enviando una señal al mundo de que estás comprometido con el crecimiento espiritual y la difusión del Evangelio. Ahora, quédate con nosotros, porque la enseñanza que descubrirás hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición de perdón en tu vida. Vamos a comenzar este viaje juntos. ¿Estás listo para descubrir el poder que la Biblia te da para perdonar? Entonces, acompáñame. La Biblia está llena de historias que revelan el corazón de Dios, pero hay una en particular que nos habla de la magnitud del perdón y de cómo, incluso cuando pensamos que hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar. De la misma manera, la parábola del siervo infiel, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, es una de esas historias que nos confronta profundamente. En esta parábola, Jesús nos muestra cómo el perdón es una práctica que no se limita a un solo acto, sino que se debe vivir de manera continua y con la misma gracia con la que Dios nos perdona a nosotros.
El relato comienza con un diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro, buscando entender mejor el perdón, le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Aquí, Pedro pensaba que estaba haciendo una pregunta muy sabia, proponiendo un límite que muchos de nosotros creemos que es razonable. Hasta 7 veces. Pero la respuesta de Jesús fue radicalmente diferente. Él le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es importante que comprendamos lo que Jesús está diciendo aquí. 70 veces 7 no significa un número específico de veces. Lo que Jesús quiere mostrar es que el perdón no tiene límites. No debe haber condiciones en nuestro corazón para perdonar. El perdón es un acto de gracia continua, un flujo ininterrumpido que proviene de la abundante misericordia de Dios hacia aquellos que lo necesitan, incluso cuando nos han hecho daño. Para explicar esto, Jesús contó una historia que tocó profundamente a todos los oyentes, la historia de un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Uno de estos siervos le debía una cantidad imposible de pagar, 10,000 talentos, una suma que equivaldría a millones de dólares en la actualidad. El rey, al ver la imposibilidad de pago, decidió perdonarle toda la deuda. Pero este siervo, que había recibido tan gran perdón, salió de allí y encontró a un compañero que le debía una pequeña cantidad, 100 denarios. En lugar de mostrar compasión, el siervo lo agarró por el cuello y le exigió el pago inmediato. Cuando este compañero no pudo pagar, el siervo lo hizo encarcelar hasta que pudiera saldar la deuda. ¿Qué pasa después? Cuando los demás siervos del rey vieron lo sucedido, fueron llenos de tristeza y contaron al rey lo que había hecho aquel hombre. El rey, indignado, lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti?» Y finalmente el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Esta parábola revela una verdad profunda y desafiante. El perdón que hemos recibido de Dios es tan grande que no podemos guardarlo solo para nosotros mismos. Si Dios nos ha perdonado de manera infinita, también debemos extender ese perdón a los demás. La cuestión no es cuánto daño nos han hecho, sino cuánto amor y perdón hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. En nuestra vida diaria, muchas veces podemos caer en la tentación de ser como el siervo infiel, que recibe el perdón, pero no lo extiende a otros. Es fácil pensar que lo que nos han hecho merece un castigo, y que el perdón es un acto de debilidad. Pero el perdón no es una señal de debilidad. Es un acto de poder divino. El verdadero perdón nos libera del veneno del odio, la amargura y el resentimiento y nos coloca en la senda de la paz interior. Cada vez que perdonamos, estamos reflejando el corazón de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Y es que el perdón no depende de que la otra persona se arrepienta o pida perdón. Depende de nuestra decisión de obedecer a Dios y liberar nuestro corazón del sufrimiento que causa el rencor. El perdón tiene un poder transformador que no solo sana nuestra alma, sino que también abre la puerta a nuevas bendiciones, tanto espirituales como emocionales. Piensa por un momento en tu vida. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Una herida que sigues cargando como una mochila pesada? Dios te está llamando hoy a liberarte, a soltar ese peso y a caminar en el perdón que Él ha derramado sobre ti. Recuerda, si el Señor nos perdona infinitamente, nosotros también debemos perdonar sin medida. Este es el poder transformador del perdón que solo puede venir de una relación profunda con Dios.
Al comprender este principio, nuestra vida se convierte en un reflejo del perdón de Cristo. Y a medida que lo practicamos, nos volvemos más como Él. La gran pregunta es, ¿estás listo para dejar ir el resentimiento y abrazar la paz que solo el perdón puede ofrecer? En la historia del primer mártir cristiano, Esteban, encontramos una de las demostraciones más poderosas y conmovedoras de perdón. Esteban no solo nos enseña acerca del perdón en tiempos de dificultad, sino también cómo debemos responder a la persecución y la injusticia con el corazón de Cristo. Su historia, que se relata en el libro de los Hechos, nos muestra cómo el perdón se convierte en una manifestación del amor incondicional de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a las peores adversidades. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, elegido para servir a la iglesia en los primeros días del cristianismo. A pesar de su corazón puro y su dedicación a Dios, se vio atrapado en un conflicto con los líderes religiosos que, al no poder refutar sus palabras y el poder de su testimonio, decidieron acusarlo falsamente. Lo llevaron ante el Sanedrín, el tribunal más alto, donde lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Lo que siguió fue un juicio injusto, una condena que ya estaba dictada antes de que él abriera la boca. Pero, ¿qué hizo Esteban? En lugar de maldecir a aquellos que lo estaban atacando, Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó su rostro hacia el cielo y vio una visión. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, a la diestra de Dios. A pesar de ser acusado injustamente, Esteban se mantuvo firme en su fe y al final de su discurso les habló a sus acusadores con palabras llenas de sabiduría y verdad. Pero sus palabras no fueron recibidas con gratitud. En lugar de arrepentirse, los líderes religiosos se enfurecieron tanto que decidieron apedrearlo. Y aquí viene la lección más impactante. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, su última oración no fue una súplica por su vida, ni una queja por el sufrimiento que estaba experimentando. En lugar de eso, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es una de las declaraciones más poderosas que podemos encontrar en la Biblia. Esteban, al igual que Jesús en la cruz, expresó perdón hacia aquellos que lo estaban matando. Él no les deseaba mal, sino que intercedía por su salvación. El perdón de Esteban es un claro reflejo del perdón que Jesús mostró en la cruz. Jesús, mientras era crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón de Esteban, en medio de la persecución y la muerte, nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias. No importa lo que nos hagan, el perdón es un acto de obediencia a Dios, un acto que nos libera a nosotros y al mismo tiempo puede transformar el corazón de aquellos que nos han hecho daño. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con tu vida? Tal vez no estés enfrentando una persecución física como Esteban, pero a menudo vivimos tiempos de dificultades emocionales, traiciones o injusticias en nuestras relaciones más cercanas. Hay personas que, al igual que aquellos que apedrearon a Esteban, te han hecho daño profundamente. Tal vez te has sentido rechazado, abandonado o maltratado, y la idea de perdonar te parece imposible. Pero lo que podemos aprender de Esteban es que el perdón no tiene que ser un sentimiento, sino una decisión. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien, ni estamos excusando el mal que nos hicieron. El perdón no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Sin embargo, al perdonar, estamos eligiendo liberar nuestro corazón del odio, de la amargura y del resentimiento, que solo nos llevan a la destrucción. El perdón es una liberación para nosotros mismos y también una puerta abierta para que la gracia de Dios fluya de manera poderosa en nuestras vidas. Esteban
al final de su vida, no solo mostró perdón hacia sus enemigos, sino que también dejó un testimonio que, de alguna manera, tocó el corazón de Saulo, quien estaba presente en ese momento y aprobaba su muerte. Saulo, más tarde conocido como el apóstol Pablo, fue transformado por la gracia de Dios y su vida fue completamente renovada. Es posible que nunca sepamos el impacto completo que el perdón puede tener en las personas que nos rodean, pero lo que sí sabemos es que el perdón abre un canal de restauración y redención, tanto para nosotros como para aquellos que nos han herido. Recuerda, el perdón no depende de lo que los demás hagan. No importa lo que hayan hecho o dicho, lo que importa es lo que tú decides hacer. Al igual que Esteban, cuando eliges perdonar, te conectas con la gracia de Dios y demuestras al mundo el poder transformador del Evangelio. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida y sobre aquellas personas que tal vez aún guardas en tu corazón con rencor. ¿Estás listo para soltar esa carga y perdonar de la misma manera que Jesús y Esteban lo hicieron? El perdón puede ser la llave que abra las puertas de la paz y de la restauración en tu vida. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las narraciones más poderosas de perdón que encontramos en la Biblia. Es un relato lleno de sufrimiento, traición, esperanza y finalmente perdón. José pasó de ser un joven soñador y favorito de su padre a ser traicionado por sus propios hermanos, vendidos como esclavo y llevado a un país extranjero. Sin embargo, la forma en que José manejó esas profundas heridas es una lección fundamental para todos los creyentes sobre cómo perdonar y cómo sanar el dolor del pasado para avanzar hacia un futuro lleno de bendiciones. Cuando pensamos en la historia de José, es fácil enfocarnos en sus éxitos y bendiciones en Egipto. Vemos a un hombre que, a pesar de todas las adversidades, llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto. Pero antes de llegar a ese lugar de poder, José tuvo que enfrentar la amarga realidad de haber sido rechazado y traicionado por aquellos que más amaba, sus propios hermanos. Ellos, movidos por los celos y el odio, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo despidieron de la vida de su familia, creyendo que jamás lo volverían a ver. A lo largo de los años, José sufrió profundamente, pero en cada etapa de su vida, Dios estuvo con él, guiándolo y protegiéndolo. A pesar de todo, él nunca permitió que el odio o el rencor lo dominaran. Su fe en Dios nunca vaciló. Y en su dolor, José comenzó a comprender que las circunstancias que le habían sucedido no eran producto de la casualidad, sino parte del plan divino de Dios. Él sabía que todo lo que vivió fue para un propósito más grande que él mismo. El momento más revelador de perdón en la vida de José ocurrió cuando, años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando ayuda durante una gran hambruna. Ellos no reconocieron a José, quien ahora estaba vestido como un alto funcionario egipcio. En ese momento, José tuvo la oportunidad de vengarse, de hacer pagar a sus hermanos por todo el mal que le habían hecho. Pero lo que José eligió hacer fue algo asombroso. Después de varias pruebas, cuando finalmente reveló su identidad a sus hermanos, ellos quedaron aterrados, sabiendo que ahora José tenía el poder para destruirlos. Pero lejos de buscar venganza, José les dijo: no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservar la vida, Dios me envió delante de ustedes. Ahora, no sois los que me habéis enviado aquí, sino Dios. Génesis 45, 5, 8. Este acto de perdón no fue solo una liberación para los hermanos de José, sino también para él mismo. José había sanado las heridas de su alma, entendiendo que lo que había sucedido en su vida no era solo una serie de eventos dolorosos, sino que Dios lo había permitido para preservar no solo a su familia, sino a toda la nación. Al perdonar,
a sus hermanos, José liberó su corazón del rencor y abrazó la bendición de la paz interior que solo Dios puede ofrecer. El perdón de José es un poderoso recordatorio de que, aunque el mal puede ser hecho contra nosotros, no somos víctimas de las circunstancias. Dios está en control y todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene un propósito mayor. A veces, los caminos que más nos duelen son aquellos que nos acercan más a la voluntad de Dios. Al perdonar, no solo liberamos a aquellos que nos han hecho daño, sino que nos liberamos a nosotros mismos y le damos a Dios el espacio para obrar en nuestras vidas de maneras sorprendentes. El perdón de José también nos enseña una importante lección. Cuando perdonamos, estamos dejando de cargar con el peso de la ofensa y permitimos que Dios sea quien juzgue y restaure. José entendió que no podía controlar las acciones de sus hermanos, pero sí podía controlar su respuesta ante esas acciones. Su perdón no fue una señal de debilidad, sino un testimonio de su confianza en Dios y de su disposición a sanar no solo su corazón, sino también las relaciones con aquellos que le habían causado tanto dolor. Piensa en tu vida hoy. ¿Tienes algún resentimiento que estás cargando, tal vez contra personas que te han herido profundamente? Hay situaciones que, como las de José, te hacen sentir que el pasado no te ha dejado avanzar. El perdón es el primer paso hacia la sanación. Y cuando perdonamos, estamos abriendo el camino para que Dios obre en nuestras vidas de una manera poderosa. Como José, al perdonar, puedes transformar tu dolor en un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Al igual que José, tal vez no entiendas completamente las razones detrás de las dificultades que has vivido, pero al perdonar, liberas tu corazón para que Dios te revele el propósito de todo lo que has atravesado. No dejes que el rencor te ate al pasado. Dios tiene un futuro lleno de bendiciones y propósito, pero solo cuando decidimos soltar el dolor y abrazar el perdón. La pregunta es, ¿estás listo para perdonar y liberarte del peso del pasado? Como José, tal vez puedas mirar a aquellos que te hicieron daño y decir, Dios lo permitió para bien, y en ese acto tu alma será restaurada. Cuando hablamos del perdón, no podemos dejar de referirnos al ejemplo supremo de perdón que encontramos en la cruz de Cristo. Jesús, en su agonía, perdonó a quienes lo habían torturado, lo habían ridiculizado y lo habían clavado a la cruz. La magnitud del perdón de Jesús no solo revela la naturaleza de Dios, sino que también nos muestra el camino hacia el perdón verdadero, un perdón que trasciende el dolor, el sufrimiento y la injusticia. En los momentos finales de la vida de Jesús, mientras colgaba en la cruz, torturado y despojado de su dignidad, Él no guardó resentimiento. Todo lo contrario, las palabras que salieron de su boca fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este perdón no fue solo por aquellos que lo habían crucificado, sino por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, que al igual que los soldados romanos y los fariseos, le hemos fallado a Dios con nuestras acciones. El perdón de Jesús no es un perdón fácil. No es un perdón que se pueda ofrecer desde un lugar de confort o sin dolor. Él, siendo Dios, tenía la autoridad y el poder para hacer que sus opresores dejaran de hacerle daño en un solo instante. Sin embargo, eligió tomar sobre sí mismo el peso de nuestros pecados y perdonar, incluso mientras era la víctima de la mayor injusticia posible. En esos momentos, Él demostró que el perdón no depende de lo que nos hacen, sino de lo que decidimos en nuestro corazón, independientemente del sufrimiento. Al perdonar, Jesús no solo liberó a sus verdugos, sino que también nos dio el mayor regalo posible,
la posibilidad de reconciliarnos con Dios. El perdón de Jesús en la cruz abrió el camino para que nuestros pecados fueran perdonados. Nos reconciliamos con nuestro Creador y recibimos la gracia de la salvación. Jesús tomó el lugar de todos nosotros, pagando el precio de nuestras ofensas y perdonando a todos los que le causaron ese dolor. Es importante recordar que el perdón de Jesús no es algo que ocurrió solo en el pasado. Jesús sigue perdonando hoy y su perdón es tan vasto como su amor. Nadie está fuera del alcance de su gracia. Al igual que aquellos que le clavaron los clavos, todos somos culpables del sufrimiento de Cristo, pero Él no nos rechaza. Al contrario, Él extiende su mano y nos invita a ser perdonados, a dejar atrás nuestra culpa, nuestro rencor y nuestra desesperanza. El perdón de Jesús también nos enseña que el perdón verdadero no siempre significa que las consecuencias del pecado desaparezcan de inmediato. Jesús perdonó a los que lo mataron, pero eso no significaba que su sacrificio en la cruz no tuviera un propósito redentor y una consecuencia eterna. A veces, cuando perdonamos, no estamos necesariamente eliminando todas las consecuencias de las malas acciones, pero estamos eligiendo no dejarnos consumir por el daño que nos hicieron. El perdón es una liberación para nuestro corazón, que no depende de que la otra persona lo merezca o no. Jesús, al perdonar, también nos invita a hacer lo mismo. Nos llama a perdonar a quienes nos han herido, a quienes nos han traicionado, a quienes nos han hecho daño. Él no nos pide que lo hagamos por nuestra propia fuerza, sino que nos capacita a través del poder del Espíritu Santo. La verdadera naturaleza del perdón cristiano no es una acción humana común, sino un acto sobrenatural que nos conecta con el corazón de Dios. Hoy, quizás te enfrentas a situaciones donde el perdón parece imposible. Tal vez sientes que lo que te hicieron es demasiado doloroso como para liberarlo, o piensas que el que te ha hecho daño no lo merece. Pero Jesús nos llama a seguir su ejemplo, a perdonar como Él perdonó, incluso cuando todo dentro de nosotros grita en contra de esa idea. El perdón, aunque es un acto de obediencia, es también una fuente de paz. Cuando perdonamos, liberamos nuestras almas del peso del odio y nos abrimos a la sanación divina. El perdón no es solo una liberación para el que recibe el perdón, es también una bendición para el que perdona. En el acto de perdonar, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que experimentamos una transformación en nuestro propio corazón. Dios nos llama a perdonar, no porque Él necesite que lo hagamos, sino porque Él sabe que nosotros necesitamos esa sanación, esa liberación. El perdón rompe las cadenas que nos atan al pasado y abre un camino para vivir en paz, sabiendo que hemos hecho nuestra parte para restaurar lo que se rompió. Te invito a reflexionar sobre tu vida y tus relaciones. ¿Quién necesitas perdonar? ¿Qué cargas estás llevando porque no has soltado el resentimiento y el dolor? Como Cristo, tú también puedes elegir perdonar. No porque los demás lo merezcan, sino porque tu corazón necesita la paz que solo el perdón puede traer. El perdón de Jesús en la cruz es un modelo para todos nosotros, y cuando lo recibimos y lo damos, nos unimos a su sacrificio y a su amor redentor. Hoy no dejes que el dolor del pasado controle tu futuro. Al perdonar, te conectas con la fuerza divina que sana y restaura. Al perdonar, te haces más parecido a Cristo, quien, en su última hora, demostró que el perdón es el camino hacia la verdadera victoria. Uno de los aspectos más profundos y transformadores del perdón es la conexión que éste tiene con nuestra relación con Dios. Y una de las formas más poderosas en que esto se expresa es a través de la oración. La oración no solo es un medio para pedir por nuestras necesidades, sino también
un canal de reconciliación con el Padre, y cuando oramos, el perdón se convierte en un puente entre nuestro corazón y el de Dios. La Biblia nos enseña que la oración es un acto de comunión, de acercarnos al Señor con humildad y fe, y es en ese momento de cercanía con Él donde muchas veces nos damos cuenta de la necesidad de perdonar. En Mateo 6:12, cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, incluye una petición esencial: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es más que solo una frase para recitar. Es un principio fundamental de la vida cristiana. Nos recuerda que nuestro perdón está directamente relacionado con la forma en que perdonamos a los demás. Al orar, debemos estar dispuestos a examinar nuestros propios corazones y permitir que Dios nos muestre si hay resentimiento, ira o rencor que necesitamos liberar. La oración se convierte en un espacio seguro donde podemos ser honestos con Dios sobre nuestras luchas con el perdón. El Señor conoce nuestras heridas y nuestros miedos, y cuando oramos nos da la oportunidad de entregarle esos sentimientos difíciles y pedirle la fuerza para perdonar. El perdón en la oración no solo se trata de perdonar a otros, sino también de permitir que Dios nos perdone a nosotros. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración es un espacio donde podemos reconocer nuestras fallas y recibir la gracia de Dios. Cuando experimentamos el perdón de Dios, es más fácil extender ese perdón a los demás. Jesús dijo en Mateo 18:21-22 que debemos perdonar 70 veces 7, lo cual indica que el perdón no tiene límites en su práctica. Cada vez que oramos, estamos renovando ese compromiso de perdonar y de buscar la reconciliación, no solo con Dios, sino también con los demás. Uno de los aspectos más profundos del perdón en la oración es que este acto de liberación no solo tiene que ver con las personas que nos han hecho daño, sino también con nosotros mismos. El rencor, el odio y la falta de perdón pueden convertirse en una barrera entre nosotros y nuestra relación con Dios. En Marcos 11:25, Jesús nos instruye diciendo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí se nos muestra que nuestra disposición a perdonar a otros es crucial para mantener nuestra comunión con Dios. Si guardamos rencor, estamos bloqueando el flujo de su perdón hacia nosotros. En nuestras oraciones, Dios nos invita a que le entreguemos nuestras heridas y resentimientos, ya que le pidamos que nos ayude a sanar. La oración se convierte así en un acto de obediencia, de alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es en la intimidad de la oración donde a veces Dios puede tocarnos profundamente, mostrándonos cómo el perdón puede restaurar nuestra paz interior. Al orar por aquellos que nos han ofendido, comenzamos a liberarnos de la carga emocional que arrastramos. Este acto de perdonar es liberador no solo para la persona que nos ofendió, sino también para nosotros, quienes encontramos la verdadera paz en el perdón. Es importante también entender que la oración no siempre cambiará las circunstancias de inmediato. Tal vez no verás un cambio instantáneo en la persona que te ha herido, pero lo que sí cambia es tu corazón. Al orar, no solo le estamos pidiendo a Dios que transforme al otro, sino que le estamos pidiendo que transforme nuestra perspectiva, que nos dé el corazón de Cristo, capaz de ver a los demás con ojos de compasión, y que nos ayude a liberarnos de cualquier vínculo negativo que aún nos tenga atados. El perdón en la oración es también un acto de fe.
A veces, cuando nos sentimos profundamente heridos, no sabemos cómo o si podemos perdonar. Pero al orar y confiar en la promesa de que el Espíritu Santo nos ayudará, damos un paso de obediencia, incluso si nuestra carne aún está luchando contra el deseo de vengarnos o retener el resentimiento. La fe nos permite creer que Dios puede hacer lo que parece imposible, que Él puede sanar nuestra herida y darnos el poder para perdonar, tal como Él lo hizo con nosotros. Quizás hoy te encuentras en un lugar donde el dolor de las ofensas recibidas aún está fresco. Tal vez sientes que el perdón es algo que no puedes ofrecer, que es demasiado grande o doloroso. Pero recuerda que, como cristianos, estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Él, en su amor y misericordia infinita, nos dio el ejemplo supremo de perdón. Y lo que es aún más asombroso es que no lo hizo por obligación, sino por amor. La oración te da la oportunidad de rendir tu corazón a Dios, de pedirle que te enseñe a perdonar, de entregarle la ira y el dolor que has guardado durante tanto tiempo. En cada oración, Dios quiere mostrarte que el perdón no solo es posible, sino que es la puerta a una vida de verdadera libertad, paz y reconciliación. Al perdonar a otros en la oración, estamos abriendo un camino para que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros, restaurando no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Él. Así que, cuando enfrentes momentos difíciles en los que el perdón te parezca inalcanzable, recuerda que en la oración está el poder para liberarte de esas cadenas. Clama a Dios, confía en su gracia y Él te dará la fuerza para perdonar, tal como Él te ha perdonado a ti. El perdón no solo es un acto de obediencia hacia Dios y una respuesta a la enseñanza de Cristo, también es un camino hacia la paz interior. La paz que proviene del perdón es una de las bendiciones más profundas que podemos experimentar en nuestra vida cristiana. Sin perdón, nuestros corazones se ven atrapados en un ciclo de dolor y resentimiento que consume nuestra alma y nos impide experimentar la libertad que Cristo quiere para nosotros. La Biblia nos enseña que el perdón tiene el poder de restaurar la paz en nuestro ser. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz superficial o momentánea, es una paz profunda que viene de saber que hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios al perdonar a aquellos que nos han herido. A menudo pensamos que perdonar es algo que solo beneficia a la otra persona, pero la verdad es que el perdón tiene un poder transformador para el que perdona. El resentimiento, la ira y el dolor no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino que también nos afectan a nosotros mismos. Estos sentimientos crean una barrera entre nosotros y la paz que Dios nos ofrece. La falta de perdón es como una piedra en nuestro corazón que nos impide sentir el gozo, la libertad y la paz que Dios desea darnos. Pero cuando elegimos perdonar, esa piedra es removida y la paz de Dios puede fluir de nuevo. Jesús lo entendía perfectamente. Él mismo experimentó el dolor del rechazo, el sufrimiento de la traición y la injusticia. Sin embargo, Él eligió perdonar. Y en su perdón encontramos el modelo perfecto para nuestra vida. Cuando leemos sobre la vida de Jesús, vemos que Él no solo perdonaba a quienes lo lastimaban, sino que vivía en una paz que solo podía venir de su relación con el Padre. Esa paz que Él tenía en medio del sufrimiento es la paz que Él nos ofrece a nosotros. El perdón, aunque difícil, es liberador. El perdón nos permite soltar el control que creemos tener sobre las personas que nos han hecho daño. Al hacerlo, dejamos de cargar con el peso de la ira y la venganza, y en lugar de eso, entregamos esa carga a Dios,
confiando en su justicia y en su plan perfecto para nuestras vidas. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando perdonamos estamos echando nuestra carga sobre él y él nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Es importante reconocer que la paz que Dios nos ofrece a través del perdón no siempre significa que la situación que causó el dolor se resolverá inmediatamente. Puede que la relación no se restablezca de la manera que deseamos o que la persona que nos hizo daño no cambie de inmediato, pero la paz interior que encontramos al perdonar nos libera de la necesidad de controlar o cambiar a los demás. Nos permite descansar en la soberanía de Dios y confiar en que Él está trabajando en todas las cosas para bien, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El perdón también es una herramienta de sanación para nuestra alma. Cuando no perdonamos, permitimos que la herida siga abierta y infectada, causando que nuestra alma se llene de amargura y dolor. La amargura, como dice Hebreos 12:15, puede contaminar nuestras vidas y afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Pero el perdón actúa como un bálsamo sanador, restaurando nuestro corazón y liberándonos del dolor del pasado. Al perdonar, sanamos nuestras propias heridas emocionales y espirituales y damos espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, llenándonos de paz y gozo. Es fascinante cómo el perdón, un acto que puede parecer tan difícil de dar, es el mismo que nos trae la paz. Y no es una paz que depende de las circunstancias o de la respuesta de la otra persona. Es una paz que solo Dios puede darnos. Esta paz interior que proviene del perdón nos permite vivir con una libertad que no depende de la aprobación de los demás o de la reparación de la injusticia. En lugar de vivir atados a la amargura, vivimos libres en Cristo, sabiendo que hemos hecho lo correcto y que hemos liberado nuestro corazón del poder del odio y el resentimiento. El perdón también tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y física. Los estudios científicos han demostrado que el rencor y el resentimiento pueden afectar nuestra salud, provocando estrés, ansiedad e incluso problemas físicos. El perdón, por el contrario, tiene efectos positivos sobre nuestro bienestar, promoviendo la sanación y el equilibrio emocional. Pero lo más importante es que cuando perdonamos, estamos alineándonos con la voluntad de Dios para nuestra vida, y esa obediencia siempre trae bendición y paz. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida y tus relaciones. ¿Estás cargando con la pesada carga de la ira o el resentimiento? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar para experimentar la paz interior que Dios tiene para ti? No esperes a que las circunstancias cambien o a que la otra persona se disculpe. El perdón es algo que tú eliges dar por el bien de tu alma y tu relación con Dios. Cuando decides perdonar, no solo liberas al otro, sino que te liberas a ti mismo de la esclavitud del odio y el dolor. Recuerda que el perdón es un acto de obediencia, pero también es un camino hacia la paz que solo Dios puede ofrecer. Al perdonar, te liberas de las cadenas del resentimiento y abres la puerta a la sanación y a la paz interior. Que el Espíritu Santo te dé la gracia y la fortaleza para perdonar y experimentar la libertad que proviene de vivir en paz con Dios y con los demás. El perdón no solo tiene un impacto profundo en nuestra paz interior, sino que también es un vehículo de restauración en nuestras relaciones. Cuando alguien nos hiere, ya sea en el contexto de una amistad, en un matrimonio o dentro de la familia, el daño no se queda solo en nuestro corazón. Las relaciones rotas requieren algo más que tiempo para sanar. Necesitan el poder del perdón. Es a través del perdón que podemos comenzar a restaurar los puentes que se han derrumbado entre nosotros y aquellos que nos han ofendido.
La Biblia nos da claros ejemplos de cómo el perdón puede sanar relaciones. Un pasaje poderoso que habla sobre la restauración de las relaciones es el de 2 Corintios 5:18, que nos dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación con Dios a través de Cristo es el modelo perfecto para nuestras relaciones con los demás. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo y nos ha reconciliado con Él, Él nos llama a hacer lo mismo con aquellos que nos han ofendido. El acto de perdonar en nuestras relaciones no siempre significa que todo volverá a ser igual. A veces la herida es profunda y el dolor es real. Pero lo que el perdón sí hace es abrir un espacio para que Dios obre en nuestros corazones y en nuestras relaciones. La reconciliación es un proceso, y aunque no siempre será inmediato, el perdón es el primer paso hacia la sanación. Cuando perdonamos, estamos dando el primer paso hacia la restauración de la relación, y es Dios quien puede trabajar a través de ese acto para traer sanación, comprensión y renovación. El perdón en las relaciones también implica una disposición a entender la perspectiva del otro. No se trata solo de olvidar lo sucedido o de minimizar el daño, sino de estar dispuestos a reconocer que, aunque el pecado o la ofensa fue real, también somos llamados a extender gracia tal como la hemos recibido. En Efesios 4:32 se nos manda a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta instrucción nos recuerda que, al perdonar, debemos hacer un esfuerzo consciente por entender y comprender a la otra persona, reconociendo que, como nosotros, también están en necesidad de gracia. La restauración de las relaciones a través del perdón también requiere humildad. A menudo el orgullo nos impide perdonar, porque sentimos que la otra persona debe hacer el primer paso. Pero el perdón no es una cuestión de quién gana o quién pierde. Es una cuestión de obedecer a Dios y de permitir que Él restaure lo que está roto. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 18:15 que si nuestro hermano peca contra nosotros, debemos ir directamente a Él y buscar la reconciliación. Esto implica un paso de humildad, de ir hacia la otra persona, no desde un lugar de juicio, sino con el corazón dispuesto a restaurar la relación. Una de las razones por las que el perdón es tan crucial para la restauración de las relaciones es porque el resentimiento crea una barrera invisible pero muy real entre las personas. Esa barrera impide la comunicación, el amor y la cercanía. Cuando no perdonamos, nuestra relación con la otra persona está marcada por la desconfianza y el malestar, lo que impide que se establezca una verdadera reconciliación. Pero cuando decidimos perdonar, derribamos esa barrera y damos espacio para que el amor de Dios fluya y restaure lo que fue quebrantado. Es el amor y la gracia de Dios lo que permite que el perdón sea efectivo en la restauración de nuestras relaciones. Además, el perdón no siempre tiene que ser acompañado de un cambio inmediato en la otra persona. A veces, incluso cuando perdonamos, la otra persona no está lista para cambiar o no muestra arrepentimiento. Sin embargo, el perdón no depende de la respuesta de la otra persona. Al perdonar, nosotros estamos tomando control de nuestras emociones y nuestra paz interior. El perdón no significa que condonemos el pecado o que aceptemos un comportamiento dañino, sino que liberamos a la otra persona y a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento. Es un acto de obediencia que nos permite seguir adelante sin que el dolor de la ofensa siga controlando nuestras vidas. Es vital entender que la restauración de las relaciones a través del perdón también es un proceso de sanación personal. A menudo, cuando perdonamos,
No solo estamos buscando restaurar una relación rota, sino también sanar heridas que hemos estado cargando en nuestro corazón. El perdón es liberador, porque nos permite dejar ir el dolor, la ira y el resentimiento que se han acumulado a lo largo del tiempo. Al liberar esas emociones, abrimos el espacio para que Dios restaure nuestra paz y nuestra capacidad de amar de nuevo. La restauración de las relaciones no siempre es fácil y puede requerir tiempo y paciencia. Pero al perdonar, estamos colocando nuestra confianza en Dios, quien es el restaurador por excelencia. En Joel 2:25, Dios promete restaurar lo que el enemigo ha destruido, y esa promesa se extiende a nuestras relaciones rotas. Él puede hacer lo que parece imposible en nuestras propias fuerzas. Solo Él tiene el poder de sanar el corazón roto y restaurar lo que se ha perdido. Al perdonar, estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros y en nuestras relaciones, trayendo sanación y redención. En tu vida hay relaciones que necesitan ser restauradas. Hay heridas del pasado que aún afectan tu relación con los demás. Hoy te animo a que des el primer paso hacia la restauración a través del perdón. Recuerda que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía y obediencia a Dios. Al perdonar, no solo estás abriendo la puerta para que Dios restaure tu relación, sino también para que Él restaure tu corazón. El perdón, en su esencia más pura, es un acto de obediencia a Dios. En un mundo que constantemente nos incita a responder con ira, venganza o indiferencia, el perdón nos llama a vivir de una manera contracultural. No se trata de lo que la otra persona merece, sino de lo que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer. Jesús mismo nos enseñó que debemos perdonar, no solo porque es lo correcto, sino porque es lo que Él hizo por nosotros. En Mateo 6, 14, 15, Jesús es claro al respecto. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Estas palabras son contundentes. El perdón no es solo una sugerencia o una opción, sino una instrucción directa de nuestro Señor. La obediencia al mandamiento de perdonar es fundamental en nuestra relación con Dios. Al no perdonar, nos cerramos a la gracia de Dios y eso afecta nuestra relación con Él. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de obediencia a Dios en el perdón. En la cruz, mientras sufría el dolor de la injusticia, el abandono y el desprecio, Jesús pronunció palabras de perdón. En Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Él no solo perdonó a quienes lo crucificaban, sino que también nos enseñó el corazón de Dios. Un corazón dispuesto a perdonar, a restaurar y a amar incluso a aquellos que nos hacen daño. Jesús no perdonó por conveniencia, ni por temor, ni porque lo merecieran. Perdonó porque era la voluntad del Padre y porque sabía que ese acto de perdón era necesario para nuestra redención. La obediencia al perdón, por tanto, es un reflejo de nuestra entrega total a Dios. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a los demás, sino que también estamos sometiendo nuestra voluntad a la de Dios, reconociendo que su camino es el mejor, aunque nos cueste entenderlo. Es un acto de fe, en el cual confiamos en que Dios, al igual que con el sacrificio de Cristo, usará este acto de perdón para su gloria y para nuestro bien. Además, la obediencia al perdón es una manera de reflejar el corazón de Cristo al mundo. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, a ser sal en la tierra, y el perdón es uno de los modos más poderosos en los que podemos reflejar esa luz. Cuando perdonamos a quienes nos han ofendido, demostramos al mundo que vivimos bajo un principio diferente,
No respondemos con maldad, sino con misericordia. No buscamos venganza, sino reconciliación. Este tipo de vida es un testimonio viviente de la obra transformadora de Cristo en nosotros. La obediencia a Dios en el perdón también tiene un poder liberador en nuestra vida espiritual. La falta de perdón puede crear una barrera en nuestra relación con Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no quiere nuestra adoración si nuestro corazón está lleno de ira, resentimiento o amargura. El perdón restaura nuestra comunión con Él y nos permite acercarnos a Él con un corazón limpio y sincero. Al obedecer a Dios en el perdón, abrimos la puerta a una relación más profunda y significativa con Él. El perdón también es un medio a través del cual experimentamos el perdón continuo de Dios en nuestra vida. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que nosotros perdonamos a los demás, Dios nos perdona constantemente a nosotros. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través del perdón mutuo se restablece el flujo de la gracia divina. Así, al perdonar a otros, no solo liberamos a esa persona, sino que también permitimos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, manteniéndonos en comunión constante con Él. Obedecer a Dios al perdonar, por tanto, no es una carga, sino una bendición. El perdón no solo sana a la otra persona, sino que nos sana a nosotros también. Nos limpia de las heridas emocionales y espirituales que de otro modo podrían seguir afectándonos. El perdón, al final, es un acto de misericordia que nos devuelve la paz, la libertad y la cercanía con Dios. Para algunos, perdonar puede parecer una tarea insuperable. Las heridas son profundas, el dolor es real y la justicia parece perdida. Pero es precisamente en esos momentos cuando el acto de perdonar se convierte en una de las manifestaciones más poderosas de nuestra fe en Dios. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios y confiamos en que Él es el juez justo, el que juzgará con rectitud y sabiduría. Al perdonar, podemos decir con certeza que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, y al hacerlo, nos parecemos más a Cristo. Hoy te animo a considerar el perdón no como una opción, sino como una obligación que emana de tu amor y obediencia a Dios. Al perdonar, reflejas el corazón de Cristo al mundo y abres el camino para que Dios obre poderosamente en tu vida. No lo hagas por ti mismo, sino por Él, y verás cómo el perdón transforma tu vida y te acerca a Dios de una manera que nunca imaginaste. Uno de los mayores regalos que el perdón nos ofrece es la paz interior. Vivir con rencor, ira y resentimiento no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que consume nuestra paz interna. El perdón es un medio divino para liberarnos de esas cargas emocionales que nos roban la tranquilidad. Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a perdonar no solo para restaurar nuestras relaciones, sino también para restaurar nuestra paz personal. La paz que proviene del perdón no es una paz superficial o temporal. No es un olvidar lo que nos hicieron, ni un ignorar el dolor que experimentamos. La paz verdadera es el resultado de entregar nuestras heridas y nuestro dolor a Dios, confiando en que Él tomará control de la situación y sanará nuestras almas. La paz del perdón es la paz que viene cuando dejamos de cargar con la pesada carga del odio, la ira o el resentimiento, y en su lugar nos entregamos a la gracia de Dios.
En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una clave para alcanzar esa paz. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de entregar a Dios nuestras preocupaciones, nuestros conflictos y nuestras heridas. El perdón es un acto de fe que nos permite soltar el control y confiar en que Dios tiene el poder de traer paz a nuestro corazón. Cuando perdonamos, nos liberamos de los pensamientos y emociones negativas que nos atrapan en un ciclo de sufrimiento. La falta de perdón nos mantiene atados al pasado, anclados en recuerdos dolorosos que impiden que avancemos. Es como si cargáramos una mochila llena de piedras, una por cada ofensa no perdonada. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarnos de la carga emocional que nos arrastra. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas y encontrar descanso en Él. Mateo 11, 28, 30. El perdón nos permite hacer esto, al soltar lo que no podemos cambiar y confiar en que Dios tomará el control de la situación. Además, el perdón nos permite experimentar la verdadera libertad emocional. Vivir atrapados en el dolor del pasado nos deja en un estado constante de frustración y ansiedad. Nos impide disfrutar del presente y limita nuestra capacidad para amar y servir a los demás. Cuando perdonamos, comenzamos a experimentar una liberación interior que nos permite ser más plenos en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. La paz que sigue al perdón es una paz que restaura nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Es importante reconocer que el perdón no es un proceso automático. No siempre nos sentimos listos para perdonar, y a veces el dolor puede ser tan profundo que nos cuesta liberar a la otra persona de la ofensa. Sin embargo, al elegir perdonar, estamos eligiendo seguir el camino de la paz. El perdón no depende de nuestros sentimientos inmediatos, sino de nuestra decisión de confiar en Dios y obedecer su mandato. En Colosenses 3:13 se nos exhorta a perdonarnos unos a otros si alguno tiene quejas contra otro. De la misma manera que el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Al tomar esta decisión, aunque al principio pueda ser difícil, estamos caminando hacia la paz que Dios tiene reservada para nosotros. El perdón es un proceso y en ocasiones puede tomar tiempo. Puede que no olvidemos lo que ocurrió de inmediato, ni que la relación se restaure de manera instantánea. Pero el perdón empieza con una decisión, la decisión de soltar el rencor y de buscar la paz con Dios y con los demás. Al tomar esa decisión, Dios empieza a obrar en nuestro corazón, transformando nuestra actitud y nuestras emociones. Poco a poco, el dolor y la ira disminuyen, y lo que antes parecía imposible de perdonar se convierte en un testimonio de la paz de Dios que gobierna en nuestro corazón. Es fundamental entender que el perdón no es una excusa para el pecado o el maltrato. No estamos perdonando porque creemos que la otra persona no necesita arrepentirse. El perdón es una liberación personal. Al perdonar, no estamos justificando la ofensa, sino liberándonos de las ataduras emocionales que esa ofensa ha creado en nosotros. La paz del perdón no llega cuando negamos el daño sufrido, sino cuando decidimos entregar ese dolor a Dios, confiando en que Él es el justo juez. A lo largo de la Biblia, encontramos testimonios de personas que experimentaron esta paz liberadora a través del perdón. Un ejemplo claro es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos.
A pesar del profundo dolor que causó esta traición, José eligió perdonar a sus hermanos cuando se encontraron nuevamente. En Génesis 50:20, Él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchos. José no solo perdonó, sino que vio la mano de Dios obrando en su vida, trayendo paz y restauración no solo a él, sino a toda su familia. José eligió ver más allá del dolor y del mal, y eso le permitió experimentar la paz de Dios. Hoy te animo a tomar ese mismo paso. Si estás cargando con dolor, resentimiento o ira hacia alguien, hoy es el día de soltar esa carga. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que te libera a ti mismo. Dios tiene para ti una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo viene al tomar la decisión de perdonar y confiar en Él. Deja que esa paz te llene ahora mismo y verás cómo se disipan las nubes oscuras del dolor y la amargura. El perdón es un medio poderoso a través del cual Dios nos restaura. No solo perdonamos para liberarnos de la ira o del dolor, sino también para abrir espacio en nuestro corazón para la restauración que solo Dios puede traer. El perdón, en su profundidad, no es solo la eliminación de una ofensa, sino el principio de una transformación espiritual profunda que Dios desea operar en nosotros. A través del perdón, Dios no solo sana nuestras relaciones rotas, sino que también nos moldea para parecernos más a Cristo. La restauración que viene a través del perdón no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es un acto divino, un proceso por el cual Dios, en su infinita gracia, toma las piezas rotas de nuestra vida y las repara, dándonos una nueva oportunidad para vivir de manera plena y libre. El perdón nos permite experimentar una restauración emocional, espiritual y, en muchos casos, física, porque cuando dejamos ir el odio y el resentimiento, abrimos las puertas para que la paz y el amor de Dios llenen nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El perdón es el primer paso hacia esa nueva creación. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a otros, sino también abriendo nuestras vidas para que Dios haga una obra transformadora en nosotros. Cada vez que perdonamos, le damos a Dios el espacio para entrar en nuestras vidas y restaurar lo que ha sido dañado. Dios sabe que vivimos en un mundo caído, lleno de injusticias y sufrimientos. Él no minimiza el dolor que experimentamos, pero nos ofrece la sanación que necesitamos. A través del perdón, Dios no solo sana nuestras heridas emocionales, sino que nos capacita para perdonar a los demás, y a través de esa acción nos transforma más y más en la imagen de Cristo. Este proceso de restauración es continuo, y cada vez que perdonamos, nos acercamos más a la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. El perdón, además, tiene el poder de restaurar no solo las relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que para estar en comunión con Él, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos da una enseñanza directa sobre este principio. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. El perdón es una clave que desbloquea nuestra relación con Dios. Al perdonar a los demás, mostramos que entendemos y apreciamos el perdón inmenso que Dios nos ha dado a través de Cristo. La restauración que Dios opera a través del perdón también tiene un impacto en nuestra comunidad de fe.
Cuando elegimos perdonar, estamos creando un ambiente de paz y reconciliación que refleja el amor de Cristo hacia el mundo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde la gracia y el perdón prevalezcan. Cuando los miembros de la Iglesia viven en perdón mutuo, se convierten en un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. El perdón no solo restaura a las personas de manera individual, sino que también fortalece y edifica el cuerpo de Cristo. El perdón es también un medio por el cual podemos experimentar la restauración de nuestra dignidad y nuestro propósito. Veces, las ofensas que recibimos nos dejan sentir indignos, quebrantados o como si nuestra vida hubiera perdido su propósito. El perdón, sin embargo, nos devuelve nuestra identidad en Cristo. Nos recuerda que somos amados, que somos valiosos y que, aunque hemos sido heridos, nuestra vida tiene un propósito más grande. Cuando perdonamos, nos alineamos con el plan redentor de Dios para nuestras vidas, y eso nos otorga una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias. El perdón nos da un nuevo sentido de esperanza, porque sabemos que el mismo Dios que perdonó nuestros pecados es el mismo que puede restaurar todas las cosas. La restauración que experimentamos a través del perdón es también un testimonio de la grandeza de la gracia de Dios. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos recuerda: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia que nos permite perdonar a otros es la misma gracia que nos salva. Cada vez que perdonamos, estamos experimentando y compartiendo esa gracia con los demás. Nos damos cuenta de que no perdonamos por nuestra propia fuerza o bondad, sino porque la gracia de Dios nos capacita para hacerlo. Al perdonar, somos canales de esa gracia restauradora. Por último, el perdón es un acto que nos prepara para la bendición futura. En muchos pasajes de las Escrituras, vemos que el perdón y la restauración están ligados a las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. En Marcos 11:25, Jesús nos dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no solo trae paz y restauración en el presente, sino que abre el camino para las bendiciones futuras. Dios ve el perdón como un acto de obediencia que trae consigo recompensas espirituales y materiales. Al perdonar, estamos confiando en que Dios es el que trae la justicia y la restauración, y al hacerlo, nos preparamos para recibir su bendición abundante. Hoy, si estás enfrentando un conflicto o una ofensa no resuelta, te animo a que tomes el paso de perdonar. Al hacerlo, no solo liberarás a la otra persona, sino que también permitirás que Dios obre en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Dios tiene para ti una restauración total, emocional, espiritual y relacional. No dejes que el rencor o el dolor te sigan deteniendo. El perdón es el camino hacia una nueva vida, una vida restaurada por el poder de Dios. Felicidades por llegar hasta el final de este video. Has tomado una decisión valiente al caminar en el camino del perdón. Muy pocos están dispuestos a escuchar hasta el final y poner en práctica lo que Dios tiene para ellos. Ahora, te invito a que comentes abajo con una frase que refleje tu compromiso con el perdón. Y me encantaría saber por qué has decidido perdonar o por qué esta enseñanza te ha tocado profundamente. No olvides dar me gusta y compartir este mensaje para que más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios puedan recibirla. La decisión de perdonar cambia tu vida y al compartir este video estás ayudando a transformar vidas. Que Dios te bendiga poderosamente.